¿no? También, como muchos ya hemos podido ver en las redes sociales, fue agredida en la intervención policial en San Marcos y, bueno, pues es especialista en todo lo que significa derechos humanos. Le vamos a dar la bienvenida. Doctora, muy buenos días, bienvenida a La Decana. Muy buenos días, estimado Max, estimada Guadalupe, muchísimas gracias por la invitación. No, a ti, mi estimada doctora, de verdad, nos da mucho gusto que Lima siempre esté, bueno, algunos, ¿no? Algunos profesionales muy buenos como usted estén mirando siempre a las provincias, ¿no? Acá en la región de Puno continúan las paralizaciones, la ciudad de Juliaca es la que está acatando conjuntamente con varias provincias, ¿no? Paralizaciones y movilizaciones contundentes. Hasta el día de hoy, con evidentemente no fuertes vamos a decir consecuencias económicas que esto significa hacia la población. Y hay que decirle también aquí en la ciudad de Juliaca que está viendo toda la zona norte de distritos, provincias a las movilizaciones. A las movilizaciones, ¿no? Muy bien, doctora, a ver, vayamos por lo siguiente. ¿Qué es el derecho a la protesta? ¿Qué artículo que la Constitución nos garantiza y qué significa protestar? No, algunos dicen de que se debe de protestar, ¿no es cierto?, solamente gritando, como una especie de procesión, ¿no? Y que no se debe de molestar a nadie, ¿no? ¿Qué es el derecho a la protesta, doctora? Mire, estimado Max, en principio tenemos que tener en cuenta que el derecho a la protesta no solamente es albergado por nuestra Constitución, por el texto escrito de la de 1993, sino que además este derecho fundamental alimenta su contenido teniendo en cuenta lo que se llaman estándares supranacionales de derechos humanos, es decir, sobre lo que el derecho a la protesta ha dicho escenarios como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay un informe que yo creo súper importante y que resume no solamente cuál es el contenido del derecho a la protesta, sino que se presentan casos sobre cuándo es que este derecho es ejercido, incluso en contra de lo que creen los funcionarios del Estado. Supuestamente, por ejemplo, como tú lo acabas de mencionar, la protesta para algunos, como para el Estado peruano en estos momentos, solamente tendría que ser si es que reclamas por derechos económicos, sociales y culturales, no si es que tienes demandas políticas como la renuncia de alguna autoridad o el cambio de alguna autoridad. Algunos otros integrantes del Estado también piensan que el derecho a la protesta no tiene que generar una conmoción en la tranquilidad social, en la normalidad social, en el sentido de que, por ejemplo, si uno participa de una marcha o de una larga caminata, obviamente esta marcha y larga caminata van a ser por vías, por plazas, por avenidas, y el tránsito de la normalidad obviamente se va a ver movilizado, interrumpido, ¿no? Claro. Y muchos piensan de que si es que eso pasa, estaría violentándose los derechos que tienen las otras personas que no están participando de la protesta a, caminar con tranquilidad, el libre tránsito, etcétera. Lo que yo tengo que decir es que primero el derecho a la protesta es considerado por la Comisión Interamericana, y miren ustedes lo importante que es, como hasta una de las últimas herramientas que tiene el sistema democrático para ser defendido. Una de las últimas herramientas. Ya no estamos hablando de procesos judiciales, de investigaciones fiscales, de procedimientos administrativos, de solicitud de derechos o de demandas por medio de los diversos ministerios del Poder Ejecutivo, sino que estamos hablando del ejercicio a la participación política, la organización y la participación ciudadana que confluyen en el derecho de la protesta cuando justamente estos otros canales formales no atienden las demandas en el tiempo debido y con el impacto debido de quienes lo solicitan. Aquí las protestas comenzaron desde que iniciaron, desde que la crisis política, desde que la crisis de poder, desde que la crisis de gobierno
identifica como impune a uno de los actores de esa crisis. Tenemos que recordar que el Perú vive con una crisis política prácticamente desde antes del nombramiento de Pedro Castillo como presidente de la República. Todos hemos sido testigos y tenemos memoria, y eso es parte de la crisis, que el famoso discurso del supuesto fraude electoral ha generado que desde el inicio no solamente se promueva obstáculos al gobierno o al desarrollo del Poder Ejecutivo en el que está desde ese momento la actual presidenta Dina Boluarte, sino que además hemos sido testigos de todos los actos de discriminación en ese momento, ¿no? Se escribieron muchísimos artículos y se visibilizó muchísimo que quienes estaban accediendo al poder, a la conducción del país, eran grupos o que se sentían representados por estos candidatos y que nunca habían estado en esas situaciones, en esas posiciones de gobierno, ¿no? Más allá de eso, y más allá de lo que posteriormente hemos sido testigos como algunos indicios de presunta corrupción que tienen, por supuesto, que ser investigados, la crisis política y sobre todo la evidencia de la discriminación, el racismo, el no tener como par a una persona que no sea de Lima, e incluso en Lima, donde hay muchísimo racismo, ese es un problema social y cultural que tenemos y que en este momento ha empujado también la crisis política, claro, no solamente el tema de la corrupción. Ajá. Entonces, solamente para terminar aquí mi reflexión, la protesta, primero, es un derecho fundamental, es un instrumento incluso para salvar y defender la democracia. ¿Ya? Y el derecho de la protesta se realiza primero con el contenido que los protestantes deseen, en el lugar que los protestantes deseen, dirigiendo el mensaje hacia las autoridades que los protestantes indiquen las adecuadas para sus reclamos y en el tiempo y formas que los protestantes vean de acuerdo a la exigencia de sus demandas y el cierre del Estado en no contestar, ¿no? Por supuesto, el derecho es pacífico, ¿no? Así es. Ahora, tú has declarado el día de ayer, doctora Cruz Silva, usted ha declarado de que en el suplemento del día domingo de la República, indicando de que el derecho a la protesta está hecho para irrumpir, para incomodar. ¿Qué significa esto? La protesta no puede pasar desapercibida. Si la protesta pasa desapercibida, esa protesta no está cumpliendo con el núcleo central de su propia conceptualización. La protesta es señalar, detengan todo, escúchennos, mírennos, óigannos y conversen con nosotros. Claro. Y resuelvan nuestras demandas. Y si esas exigencias pasan desapercibidas, nadie las visibiliza, lo que sucede es que el derecho a la protesta pierde su naturaleza y su esencia. Por eso es que el derecho a la protesta no se puede realizar manteniendo el estado de la normalidad. Y no hablo de la paz social y no habla de un tema de orden público. La protesta, dicho sea de paso, contra lo que muchos creen, no es violatoria del orden público. Al contrario, la protesta está hecha para defender ese orden público que en ese momento se ha visto tergiversado por la ausencia de respuesta de demandas legítimas. Es al revés. La protesta defiende el orden público. Por supuesto, no vamos a hablar en este momento y no incorpora el derecho a la protesta hechos y actos vandálicos que son ajenos a la protesta y a los protestantes. Solo que, como sabemos, por supuesto, siempre se presentan el aprovechamiento de ciertos grupos o colectivos o personas con intereses privados para poder aprovechar el momento de la protesta. Entonces, la protesta tiene que irrumpir, la protesta tiene que decir, no podemos seguir como estamos. Y eso o sea, tiene que incomodar para llamar la atención. Así es, así es. Porque si no, como usted dice, mi estimada doctora, si no llama la escuchado, atención, entonces es invisible, pues, ¿no? No es escuchado. Exacto. No es escuchado. No es protesta, no cumple con su función de ser. Ahora, ¿no? Y por eso las marchas,
la toma de las plazas, incluso miren ustedes un caso muy particular, pero no, digamos, irrepetible, nos lo evidencia el caso del Baguazo, ¿no? El caso del el problema panamazónico que no fue escuchado en su momento, estas demandas legítimas. En la sentencia del caso del Baguazo se indica que el bloqueo de las carreteras correspondía a la realidad no solamente intercultural, sino a la necesidad de las demandas exigidas, teniendo en cuenta el escenario de la demora a la respuesta de esas demandas legítimas. Hay que leer esa sentencia del caso del Baguazo. Ya. Ahora, ¿hay protestas pacíficas en algún lugar del mundo? O sea, hemos visto, por ejemplo, que hay protestas en Europa, existen protestas en Estados Unidos, Brasil, ¿no? Ahora último, no sé, o sea, la protesta, porque generalmente los medios de comunicación nos arrinconan con el tema de que ya protesta, pero sin que incomodes a nadie, ¿no? Sin que irrumpas nada. O sea que nadie te haga caso, que nadie te tome atención. Así, calladito, protesta bien. Bueno, eso ya no es protesta, ¿no? Eso ya no es protesta. Y justamente lo que le hace falta a las autoridades y a los policías y a los ciudadanos que se incomodan por el ejercicio del derecho a la protesta de otros ciudadanos es entender que la protesta existe para incomodar, para irrumpir en la normalidad, y eso no es un acto ilegal. Si bien es cierto, los derechos de unos llegan hasta el límite de los derechos del otro, no es que la protesta tiene que desnaturalizarse y parecerse un pasacalle dentro de mi cuadra o dentro de mi casa, sino que tienen que tener en cuenta los ciudadanos y las ciudadanas que no participan de la protesta, que sus derechos a, por ejemplo, el libre tránsito, llegan y se delimitan para que el derecho a la protesta pueda desarrollarse respecto de esos otros ciudadanos que no están siendo escuchados. Entonces, el tema de que la protesta tiene que ser sin que se te escuche, sin que interrumpas el tráfico, sin que llegues a espacios de gobierno importantes como el Congreso, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial o los ministerios, eso es violatorio mismo del derecho a la protesta. El informe de la Comisión Interamericana, que es del año 2019, que justamente se llama Protesta y Derechos Humanos, indica claramente, la protesta está hecha para irrumpir, para llamar la atención, para visibilizar que hay un problema. Los plantones, las marchas, los actos culturales y otra diversidad de formas que no están definidas previamente, sino que salen de acuerdo a la realidad y la necesidad de cada caso concreto, tienen básicamente 4 temas de contenido. Primero, el protestante puede protestar por lo que desee, por lo que vea que es una necesidad legítima, sea derecho económico, social o cultural, o sea una protesta, una demanda política. ¿Ya? Eso no deslegitima su protesta. Segundo, el protestante puede elegir dónde protestar, si es en una plaza, si es en una avenida, puede elegir hacia dónde ir y llevar su mensaje de protesta. Puede ir al Palacio de Justicia, al Palacio de Gobierno, al Congreso, a la municipalidad, etcétera, al gobierno regional. Eso no es delito. No, para nada, para nada. Y justamente lo que ha sucedido, por ejemplo, aquí en Lima, con los compatriotas que han llegado de diversas partes del país para protestar, es que existen piquetes de policías que impiden el acceso incluso a las calles colindantes, no solo a las calles inmediatas, sino colindantes del damero, del llamado damero de Pizarro en el centro de Lima. Esa interrupción es violatoria del derecho de protesta. También lo que ha sido una práctica de los policías, de la policía, es que han copado las plazas, que suelen ser plazas de encuentro para el inicio de las marchas, la Plaza San Martín, la Plaza 2 de Mayo, la Plaza Mancocapa. La vez que sacaron a quienes estaban pernoctando en carpas y solicitando apoyo humanitario para sostenerse en su derecho a la protesta, es también violatorio el derecho a la protesta sacar esas carpas. Y tan violatorio es y discriminadora ha sido la acción del Estado respecto de los legítimos protestantes, que muchos hacen recuerdo de cuando personas del partido político fujimorista y simpatizantes acamparon en el Paseo de los Héroes frente al Palacio de Justicia, nadie les dijo nada. Ellos estaban en su derecho y está bien que ahí acamparan. Entonces,
por qué la policía y el municipio retira a los protestantes que estaban acampando en la Plaza Mancocapa. Eso es violatorio del derecho a la protesta. Y otras dinámicas, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado acá en Lima es que, los protestantes se reunían en una plaza haciendo un plantón. La policía cercaba con un cinturón de seguridad a los protestantes y les comenzaban a pedir DNI. Y si es que no tenían DNI o si es que a ellos les parecía bien, los llevaban detenidos a la comisaría. Eso es irrupción de pedir un DNI sin la razonabilidad que indica la ley. Si es que alrededor mío hay la presunta comisión de un delito y está el policía y tiene que pedir mi DNI, por supuesto, perfecto. Pero la protesta no es un delito. No confundir la irrupción ilegal del orden público con el impacto que tiene la protesta justamente en búsqueda del orden público. Y miren, el orden público a nivel general es que todas las personas, los ciudadanos de un territorio tienen derecho a ser escuchados y a ser atendidos en sus demandas. Sí. Entonces, la comprensión es al revés. ¿Cierto? La comprensión es al revés. Al revés. Bueno, si tenemos ese derecho de interrumpir las propuestas, incomodar de repente, y con ese derecho visualizamos nosotros nuestros derechos, nuestras demandas, entonces, ¿por qué recibimos la represión de la policía? La policía, ¿no? ¿Y por qué hay más de 60 fallecidos? No tenemos derecho como ciudadanos. Primero, la policía y el gobierno, porque la policía no actúa sola, hay una jefa representante tanto de las Fuerzas Armadas incluso como de la policía y jefes regionales de la policía. El gobierno y la policía entienden de que la protesta, al generar para ellos un caos y no demandar lo que ellos quieren que solo la protesta o la movilización ciudadana demande, lo entienden como caótico, como vandálico, como irrupción en el orden público. Y ya hemos dicho aquí que esa es una comprensión que viola el derecho fundamental. Dicho sea de paso, ha habido un habeas corpus que se ha presentado en defensa del derecho de los protestantes en general, ¿no? Entonces, el gobierno y la policía está violando el derecho a la protesta, y esto es algo que en su momento yo espero que la Comisión Interamericana, que ha estado en el país, recoja y señale con claridad. Ahora, ¿por qué la policía no solamente golpea, humilla, terruquea, sino que hasta llega a matar? Y acá, miren, no solamente es un simple fallecimiento, una simple muerte, desde un asesinato hasta una ejecución extrajudicial, que ya estábamos hablando jurídicamente no de cualquier fallecimiento, de cualquier muerte, sino de una violación grave de derechos humanos por parte del Estado peruano, pasando por lo que conocemos como masacres. La cantidad de casi 60 peruanos y peruanas es irracional. Ni siquiera en Francia, con las protestas enormes que existen allá, han llegado a este tipo de violación de derechos humanos, y ni siquiera en Sudamérica. Y lo que yo veo que estamos aquí destapando no solamente es el mero desconocimiento, y para ponerlo de la forma más, digamos, sencilla, del derecho a la protesta, sino que es un actuar de mirar al protestante, desconociendo sus derechos, como si fuera el enemigo. Y a eso está cargada toda la estigmatización de, primero, es una persona terrorista, es una persona vandálica, es una persona comunista, socialista. Dicho sea de paso, ser comunista y ser socialista no es ningún delito, ¿no? Entonces, ya no solamente estamos hablando de que desconocen el derecho a la protesta y ejercen la fuerza de forma desproporcionada, y acá podemos ver y podemos conversarlo por qué incluso la declaración de estado de emergencia, los primeros, han sido absolutamente desproporcionados, sino que además vemos que hay estigmatización, hay discriminación y hay violación de otros derechos como el de libre pensamiento. Acá ya no solamente estamos hablando del derecho a la protesta, sino que estamos hablando del derecho a pensar diferente, al derecho a la participación política. Entonces, no es poca cosa lo que está haciendo en este momento la policía y el gobierno, ¿no? No solamente con los hechos, sino también con su discurso, sino que los 60 muertos son, digamos,
la expresión más grave que no solamente queda en los 60 asesinados o los 60 ejecuciones extrajudiciales, sino que son 60 familias, son regiones que están siendo violentadas en sus derechos y que ahora están en justa movilización. Exacto. Ahora, no nos olvidemos también del policía que ha sido carbonizado. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Eso está mal y hay que investigarlo. Por supuesto, mira, y esto es absolutamente penoso, penoso, porque no solamente es la vida de una persona que ha sido, digamos, introducida en una institución para defender la vida de los demás y ser respetado con ese fin noble de defender la vida de los demás y la seguridad, sino que particularmente creo que sucede algo como el caso del Baguazo, ¿no? En el caso del Baguazo fue un enfrentamiento como lo es actualmente entre civiles, indígenas, y policías. O sea, es un enfrentamiento entre los grupos sociales que deshace el tejido social y, por supuesto, el asesinato del policía es una gravedad que evidencia que el gobierno no debe continuar en este afán en el que se encuentra desde el 7 de diciembre del año pasado. Así es, así es. Doctora, ¿hay formas de protesta? Como le digo, mire, la única regla para la protesta es ser pacífica. Es decir, no violentar la vida de los demás, sobre todo no violentar la vida de los demás ni la integridad física, ¿no? Entonces, todas las formas de protesta, sean marchas, sea como se llaman, ¿ya? Marchas, plantones, cacerolazos, banderolazos, actividades culturales, huelgas, actos simbólicos, tuitazos, todas las formas posibles que la situación concreta haga meritoria para que la gente sea escuchada, está cubierto por el derecho a la protesta. Y nuevamente, ¿no? El caso de los bloqueos de carreteras tenemos que tener en cuenta caso por caso, ¿no? Caso por caso. Sobre todo porque aquí en nuestro país el bloqueo de carretera está tipificado como un delito, pero recordemos, el bloqueo de la carretera, primero, está identificado como delito en un escenario de paz social y normalidad. Es decir, si no hay justas demandas no escuchadas y hay un bloqueo de la carretera de un grupo, digamos, criminal, delincuencial, que su objetivo es asaltar, tener el vilo al país, etcétera, con fines individuales, eso, por supuesto, es a lo que responde el delito de bloqueo de carreteras o de toma de carreteras. Pero, por ejemplo, en el caso del Baguazo, el bloqueo de una de las vías no fue identificado como algo penalizable y se entendió por qué en ese escenario de protestas y de demandas no satisfechas y de crisis social era algo que respondía a esa necesidad de hacerse escuchar, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo otro ejemplo concreto. ¿Qué pasa si hay una población que está ejerciendo su derecho a la defensa pacífico, irruptivo, llegando a los lugares, haciéndose escuchar permanentemente, en diversas horas, por supuesto, dicho sea de paso, dejando pasar ambulancias, digamos, estos camiones que transportan el oxígeno para los hospitales, ¿no? O los que transportan los insumos para los mercados, por supuesto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si es que una población que está protestando, el gobierno X, por así decir, no desea que protesten pacíficamente, no desea escucharlos y les manda a los militares? Y ya sabemos qué hacen los militares. Tenemos la experiencia de Ayacucho del año pasado, lamentablemente. Entonces, la población, para defender ese derecho a la protesta, decide, por ejemplo, bloquear una carretera, bloquear el acceso a los militares. Ese bloqueo de carreteras respecto del acceso a los militares es algo punible de por sí. No necesariamente. No. Porque si en un caso, ante un juez,
y dicho sea de paso, con la mirada del sistema supranacional sobre lo que es el derecho a la protesta y la crisis social, se ve que ese bloqueo era necesario, porque si no iban a suceder mayores violaciones a los derechos fundamentales de los protestantes pacíficos, ese acto no debería ser penalizado ni sancionado. Pero como digo, esto está relacionado al caso por caso. Claro. Y por supuesto, el Estado, y miren, para que vean cómo se entiende por parte del Estado todo al revés. El Estado tiene que proteger la protesta, tiene que acompañar y proteger a los, por ejemplo, marchantes. Si ellos van a interrumpir una vía, tiene que el Estado ver por qué otras vías deriva el tráfico. Pero si los marchantes van a tomar una vía principal y llegar, por ejemplo, al Congreso, al Palacio de Justicia, etcétera, para reclamar y hacer sentir su voz, la policía tendría que acompañarlos, como dicho sea de paso, ha sucedido en otras marchas. Yo recuerdo muchísimo las marchas contra el indulto ilegal de Fujimori, ¿no? Por ejemplo. Y yo recuerdo que con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que iba al frente con los familiares de las víctimas, ¿Ya? con la pancarta, las policías cuidaban a los protestantes, estaban a su costado, para que esa protesta no sea filtrada incluso por vándalos. Exacto, exacto. Bueno, caramba, podríamos conversar mucho más. Aquí en la Decana Radio Juliaca nos hemos documentado con fotografías, videos, de cómo también la policía ha infiltrado a los famosos ternas, ¿no? Para que las protestas sean sumamente violentas y que la represión sea justificada, ¿no? Y en esto también ayuda a los medios de comunicación de Lima que, como tú muy bien lo has dicho, estigmatizan al protestante, ¿no? De terruco, rojo, izquierdista, comunista, vandálico, hasta violentista, ¿no? Hasta terroristas, para luego justificar la represión y hasta inclusive, nosotros hemos tenido aquí llamadas telefónicas de ciudadanos que decían, sí, pues está bien que los maten, no, porque son vándalos, pues. ¿Cómo se va a defender la policía, pues, entonces? ¿No? O sea, esa idea se ha instalado en la sociedad a través de los medios de comunicación de Lima, ¿no? De que si son vándalos, si están cometiendo un acto de violencia, la policía tiene, ¿no es cierto?, el derecho de usar su arma de fuego y matar. Cosa que está terriblemente mal, ¿no? Que tú acabas de señalar es una de las cosas sumamente preocupantes que genera el escenario de violencia que parece no acabar. El permitir o incluso señalar manifiestamente que está bien que a una persona que delinque se le mate, se le asesine. Hay que recordar, hemos pasado la edad de la piedra. No somos un escenario de barbarie, supuestamente somos una sociedad civilizada y un Estado constitucional de derecho. A quienes delinquen, a los llamados vándalos, etcétera, tiene que seguir un debido proceso y que le caiga todo el peso de la ley. Pero el tema de asesinar sin un debido proceso, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno se equivoca? ¿Qué pasa si la persona que está siendo señalada como vándalo realmente nunca tiró, algún objeto contundente? Claro. Y nunca incurrió en lo que el Estado señaló sin un debido proceso. Para eso existen los procesos, los jueces, exacto, los fiscales, para eso existen los procuradores y para eso supuestamente deberían existir los policías. Pero el señalar de que un vándalo ya sea sancionado sin un proceso debido para ver si es que de lo que se le inculpa o no es verdad, y no solamente no ver si es que tuvo o no realidad su supuesta responsabilidad, sino decirle, mátenlo o golpéenlo siquiera, es una deshumanización en nuestra forma de pensar al otro. Y en el Perú han habido muchos ejemplos de señalamientos indebidos, falsos, que han motivado detenciones arbitrarias y golpizas. Yo le cuento, por ejemplo, y es lo que hemos visto en los videos, por ejemplo, periodistas que por solo el hecho de grabar, la policía va, los golpea y los detiene. ¿Por qué? Esta lesión mínima en comparación de lo que ha hecho la policía con otros alumnos de la San Marcos, con los compatriotas que estuvieron allí siendo alojados por los alumnos y por supuesto con las ejecuciones extrajudiciales que han sucedido en las calles,
Esta lesión que yo recibí se produjo, primero, exigiendo que se me deje entrar a la San Marcos, exigiendo el nombre de quienes estaban al mando de la operación, que por supuesto no me lo dieron ni me dejaron acceder. Y esta lesión se me produce cuando yo me dirijo a evitar una detención ilegal en proceso a un periodista que comenzó a grabar la salida de un detenido. Un policía le ordenó a otros policías que le fueran encima solamente por grabar. Y el policía mintió diciéndole que ese periodista era estudiante de San Marcos, era residente de San Marcos, lo que dicho sea de paso no es ningún delito. Pero el policía con ese discurso generó que otros 4 policías comiencen, como se dice, a levantar al periodista, solo por grabar. Yo he sido testigo de las mentiras para esta detención ilegal en proceso que felizmente no se terminó de concretar. Claro. Y todos hemos visto diversas mentiras respecto del uso de la fuerza en los videos. Los marchantes que estaban pacíficos en las plazas comienzan a ser gaseados por decenas de bombas lacrimógenas en espacios claves para que ellos no puedan salir a tomar aire. Son prácticamente encajonados en una plaza para que sufran con el gas lacrimógeno. Y ojo, estamos hablando no solo de hombres que podrían correr ante esta arbitrariedad, sino hablamos de mujeres, de personas menores de edad, adolescentes, que están allí presentes en esas plazas. Entonces, hay demasiadas evidencias de que la represión y las detenciones y las golpizas se dan por el solo hecho de protestar, por el solo hecho de grabar una detención, por el solo hecho de caminar en una plaza y de exigir que no sean golpeados otras personas, ¿no? Qué terrible situación que estamos viviendo. Solamente una pregunta puntual para una respuesta puntual. Nos hemos pasado largamente de la hora, mi estimada doctora. Dina Boluarte va a ser enjuiciada y va a ir a la cárcel por estos delitos que está cometiendo. Sí. Sucedió en su momento con Alberto Fujimori. Dina Boluarte es responsable política y legalmente de lo que hacen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Exacto. Ella es responsable de todo lo que está aconteciendo, no solamente políticamente. Dicho sea de paso, el Congreso debería, desde la primera muerte, desde el primer asesinato, haberle puesto una solicitud de vacancia. Ajá. Sino que además, penalmente, ella es responsable. Y yo creo que el movimiento de derechos humanos y todos los abogados que se han visto solidarizados ante estos graves crímenes de derechos humanos van a luchar y presentar, como ya ha venido siendo, los recursos jurídicos para llevar ante la justicia a todas las personas responsables de estas masacres, incluida la actual presidenta de la República. Muy bien, muchas gracias, doctora Cruz Silva, ya abogada en derechos humanos, y muchas gracias por esta comunicación desde la capital para nuestra región de Puno.